hace nada indebido. El amor nunca deja de ser. El amor es sufrido. El amor permanece también. El amor no hace nada indebido. El amor nunca deja de ser. This is KXOI 810 AM, La Nueva Radio Alabanza, Crane, Odessa, Midland, Texas. Conservative Family Christian Radio, Covering the entire Permian Basin. exalting our Lord Jesus Christ. Esta es KXOI, 810 AM, La Nueva Radio Alabanza, Crane, Odessa, Midland, Texas. radio cristiana para toda la familia, Exaltando a Jesucristo a las 250 millas a la redonda. cubriendo el Permian Basin. 810 AM. La Nueva Radio Alabanza presenta el programa Logos con el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando y invitados. Una exposición bíblica. En estos últimos tiempos, Escúchenos todos los lunes a las 7 de la tarde. Para más información, llame al hermano Noé Ramírez al teléfono 432-803-9006. 432-803-9006. También puede llamar al pastor Jesse Pando al teléfono 432-940-8398. 432-940-8398. Mis hermanos, estamos aquí una vez más, aquí en cabina de la Nueva Radio Alabanza, 810 AM. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar una vez más aquí al aire en el programa Logos. Un programa, ¿verdad?, del estudio de la palabra en estos últimos días, últimos tiempos. Y todo con el fin de verdaderamente edificarnos unos a los otros, saliendo de esas confusiones o derrumbando argumentos que a veces no están en la Biblia. Así es que ese es el programa Logos. Y bueno, agradezco a Dios por la vida y la salud que nos da a cada uno de los que estamos aquí colaborando en la Nueva Radio Alabanza, y cada uno de ustedes va, mandamos bendición, amén, a todas las familias, a todos aquellos que nos están escuchando a través de las ondas radiales. Gracias a Dios que estuvimos toda la semana pasada fuera del aire, pero ya se mandó a arreglar el transmisor, pastor, ya mandamos a arreglar el transmisor hasta Dallas. Y bueno, estamos corriendo con un transmisor que estuvo aquí un tiempo descompuesto, pero se le hicieron ahí unos detallitos y trabajó, y es el que estamos corriendo ahorita a baja frecuencia, pero pues yo creo que es de bendición, porque como quiera alcanzamos a escuchar la Nueva Radio Alabanza a través de la radio, pastor. Amén, gloria a Dios, así es. Estamos trabajando a menos de la mitad de lo que podemos. No es tanto la frecuencia, es la potencia, hermano, la que estamos como en 400 watts, 500 watts, que por eso no se oye tan fuerte como el otro de 1000 watts, amén. No es lo mismo, pero bueno, gracias a Dios que pues por fin pudimos ir a rescatarlo. Hasta lo teníamos con un ingeniero, el backup transmitter, hermanos, lo teníamos con un ingeniero allá en Dallas, y que 8 o 9 meses no le hizo nada. Así es. Y fuimos por él y ya dejamos el otro con el otro, y no pudo conseguir partes el ingeniero del transmitter grande, hermano, del Gates. No pudo conseguir partes porque nomás el Harris la vende. Ya no hace Harris los transmitters, ya no hace sus transmisores. Pero la Harris hace el Gates, ya no hace Gates nomás, pero para FM y para tele. Ya no hacen AM. Entonces tuve el ingeniero, hoy me habló el ingeniero, me dijo que tuvo que llamarle a la Harris que le mandaran esa parte originalmente, porque nadie la produce. No han dado el derecho a que alguien más la produzca. Entonces, por eso es que se va, si no ya lo hubiera acabado ahora o mañana, y ya para el viernes estuviera instalado aquí. Pero parece ser que aún así lo va a acabar el jueves o el viernes. Es muy probable, hermano, que el sábado en la mañana o el viernes en la tarde salgamos para allá y lo recojamos. Y ya yo recogiendo me vengo derecho a instalarlo. Amén, esa es prioridad. Pero gracias, hermanos, a todos ustedes que han mandado sus ofrendas, sus apoyos financieros, hermanos, los hermanos Herrera, toda la gente que ha apoyado.
Un hermano Herrera pues donó $2,000, hermanos, que ya es de grande ayuda porque estos ingenieros no se tocan el corazón para cobrar, amén. No se tocan el corazón para cobrar, pero hermanos, ya saben aquí la meta, la visión, el propósito nuestro, hermanos, es llevar el evangelio de Jesucristo, amén. Predicar la sana doctrina, el mensaje de la cruz y seguir proclamando y anunciando, hermanos, que Cristo está a las puertas, que Cristo viene pronto, amén. Así es de que, hermanos, les damos gracias a Dios que nos permite estar aquí nuevamente y pues vaya a potencia baja, pero estamos en el aire, amén. Ya en cuanto podamos, hermanos, yo creo que allá para el norte se va a escuchar poco ruido. Ya cuando llegue el otro transmitter, hermanos, pues lo vamos a ir a instalar y ese lo vamos a... Hay otras partes que le faltan a ese transmitter y hablé con el ingeniero de Ucrania también y me dijo que le chequearon unas cosas y ordenaron unas partecitas allí. Y luego ya para que se oiga también ese bien, para tener ese y luego un backup en caso de una emergencia, amén, para no estar fuera del aire como el otro día, amén. Pero hermanos, estamos en este día en el programa Logos, donde este programa somos los anfitriones, yo y el hermano Noel Ramírez, amén. Y también tenemos invitados, amén, a veces nos llaman de hermanos de diferentes partes, vamos a tener varios invitados también en el futuro, hermanos, que van a estar compartiendo la variedad de temas que vamos a estar hablando en el programa de Logos. Un programa bien importante, hermanos, que nació en el corazón de Dios y para nosotros, para el pueblo de Dios. Porque si una cosa es importante, hermano, para nosotros es aprender la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Amén. Y estamos hablando, hermanos, y queremos, antes de seguir, hermano, no quiero aclarar. Hay alguna gente que cree que el rapto es a mediación. Unos creen que es después de la gran tribulación, ¿ok? Y no estamos aquí nomás meramente peleándonos con usted, argumentando, decirle que usted es un falso, que usted, nada de eso. Simplemente queremos expresar nuestro punto de vista de que creemos que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación porque sencillamente es lo que estamos estudiando ahorita. Así es. Estamos buscando en Mateo 24 dónde está el arrebatamiento. ¿Ok? Estamos buscando en Mateo 24, Lucas 21, que si hay un arrebatamiento. Y hemos hablado algo bien importante, que si no hay resurrección de muertos no es arrebatamiento, ¿ok? No es arrebatamiento. Tiene que haber, para clasificarlo como arrebatamiento, tiene que haber una resurrección. Amén. Si no hay resurrección, hay persecución, se mueren, se matan, es otra cosa. Pero si se mueren, los matan y como mártires, es otro asunto diferente. Hermano, alguna gente piensa que ese grupo en Apocalipsis donde dice que ¿hasta cuándo avengarás nuestra sangre sobre los moradores de la tierra? Estos son gente que fueron martirizadas durante la gran tribulación y ellos claman a Dios para que vengue sus vidas. Eso no incluye a la iglesia del Señor, donde mucha gente piensa que ahí está incluyendo la iglesia. Ahora, son parte de la iglesia, obviamente, ¿verdad? Porque fueron martirizados. Pero este grupo particular que está delante del trono, dice, hermanos, que ellos están pidiendo al Señor Jesucristo que hasta cuándo vengarás nuestra sangre de los moradores de la tierra. Entonces, como hemos explicado nosotros, hemos enseñado y hemos explicado, hay muchos hombres de Dios que no murieron mártires, murieron por causa natural. Tenemos ahora que murió hace poco Morse Cerullo, puertorriqueño, ¿verdad? Y falleció el hermano López también, ¿verdad? Pastor López. Sí, y hay otros pastores por ahí, hermanos, que últimamente han fallecido y se han ido a la presencia del Señor. Pero, hermanos, no fueron martirizados. No fueron martirizados. David Wilkerson, Benjamín Paredes. Entonces, este grupo particular nos está hablando de eso. Entonces, lo que estamos buscando ahorita nosotros en Mateo 24, queremos ver bíblicamente si hay un arrebatamiento en Mateo 24 y si lo hay, ¿dónde lo hay? Y cómo es que vamos a ver cómo se está refiriendo mucho de esto a la persecución, a la huida de Israel, que tengan que huir durante la persecución cuando el anticristo los traicione y les dé la espalda. Pero hermanos, es bien importantísimo que para entender la diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento, estuvimos hablando ya por los primeros dos programas, la diferencia, ¿ok? Del parosia, del Hijo de Dios, y ¿cuál era la otra palabra? ¿Se acuerdan, hermanos? El parosia y el arpazo. Arpazo. Y el arpazo es arrebatar violentamente, es donde agarramos la palabra arrebatar, es donde agarramos la palabra arrebatamiento, donde se derriba la palabra rapto. Amén. La palabra rapto en sí no está en la Biblia, ¿ok? Tampoco muchas otras palabras. Pero, por ejemplo, la palabra arrebatamiento, agarramos de la palabra arpazo, que es arrebatar violentamente. De ahí sale la palabra arrebatar. Y arrebatar, hermano, mucha gente la traduce en el idioma normal de hoy en día, común, en rapto.
¿ok? El rapto de la iglesia, ¿ok? Y se refieren al arrebatamiento, ¿ok? Por corto, amén. El arrebatamiento. Entonces, lo que distingue, hermano Noé, estuvimos hablando, lo que distingue la segunda venida del arrebatamiento es que el arrebatamiento contiene un evento bien importante que se llama una resurrección. Hermanos, hermanas, no nos confundamos con palabras, ¿ok? Arrebatamiento, rapto, resurrección son virtualmente sinónimas. No hay diferencia. Amén. Porque arrebatamiento es resurrección. Amén. Los muertos en Cristo resucitan primero. Amén. Luego nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y si va a ser en un abrir y cerrar de ojos, quiere decir que es algo que nadie tiene tiempo, ni control del tiempo, ni sabe exactamente el día. Entonces, eso es una de las razones que yo digo, si el arrebatamiento fuera mediación o después, no sería un misterio. No sería un misterio. Porque en cuanto se manifiesta el anticristo y haga el pacto de 7 años, sabemos que quedan 7 años de la historia como la conocemos. Entonces, por eso hay muchos versículos bíblicos, hermanos, mucha evidencia bíblica que vamos a estar mostrando nosotros, de que creemos nosotros con todo nuestro corazón, amén, de que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Amén. Y por eso, hermano Noé, pues no sé dónde quiere empezar, pero yo sé que estamos ahí en Mateo 24, trae una buena Biblia ahora, amén. Sí, sí, que se me había estado Es lo que quedando la estoy espada en viendo. casa. Está nueva la Biblia. Pues sí, seguimos, yo creo que vamos a seguir leyendo. Ahí, arrímese un donde poquito más. Yo creo que nos vamos a Arrímese un seguir, poquito vamos a más. seguir leyendo donde nos quedamos la vez pasada. Cuando el Señor Jesucristo les habla a los discípulos y creo del 32 en adelante vamos a continuar. Habíamos hablado de la parte donde dice, en el 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y luego dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y luego el 34 del 24 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya habíamos tocado este punto la vez pasada, lo que consta una generación y lo que Jesús le hablaba. Sabemos que Israel se hizo nación Israel en 1940. Un poquito la voz, por favor. En 1940 y ¿qué habíamos dicho? 46. El 14 de mayo de 1948. 48. Se reconoció el 14, creo que se firmó el acuerdo del día 12 o el 11. Pero el 14 o el 13, algo así, el 14 se hizo el acuerdo. Sí. Y eso es, hermanos. Sí, eso es lo que ¿verdad? Cuando el Señor les habla de no pasar a esta generación. Entonces, por eso creemos que el arrebatamiento de la iglesia está pronto de aparecer, porque es el acontecimiento conforme al apóstol Pablo, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo nos hizo entender de que antes de todas las cosas, antes de lo que ha de venir, de esta gran tribulación como jamás nunca ha habido sobre la faz de la tierra, el Señor viene por su iglesia para que la iglesia no pase una afrenta más, no pase todo esto que viene sobre la tierra. Entonces, pero aquí le está hablando al pueblo de Israel, él está advirtiendo al pueblo de Israel, por cuanto el pueblo de Israel hasta el día de hoy, mucho pueblo de Israel, que fue escogido de Dios, no ha creído en el Hijo de Dios. Entonces, él habla estas palabras en todo lo que es Mateo 24 y le habla al pueblo de Israel, profetiza al pueblo de Israel, pero en ningún momento está hablando de una resurrección, hasta el momento, hasta donde nosotros vamos hasta ahorita. Entonces, no sé si quiere continuar leyendo. Sí, vamos, pero quiero antes de continuar leyendo, hermano, quiero elaborar un poco en algo que mucha gente confunde, ¿ok? Y esto es en Mateo 24, hermanos,
el versículo 15. Mucha gente malentiende esto por lo que hizo, ¿quién era Tito? El que entró al templo. General Tito. El general Tito y que sacrificó un marrano. Sí. Sacrificó un marrano en el templo. Y quemó el templo. Y quemó el templo. Por mucha gente cree, piensa y dice, hermano, y enseña que esa es la desolación de Daniel, ¿ok? Que eso ya se cumplió, ¿ok? Hermanos, eso no se cumple. Porque si leemos detalladamente, este hombre se mete al templo profesando ser Dios y demandando que lo adoren. Entonces, esa es la desolación que habla Daniel, porque fíjese lo que dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación soladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar capa. Mas ay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque los judíos ortodoxos van a seguir guardando el día de reposo y luego guardando la milla sabática, que no pueden caminar más de una milla sabática, una milla sabática creo que es una milla nomás de una distancia. Una milla sabática, creo que puede ir nomás a la mitad de una milla y luego regresarse. O entonces los judíos van a tener que decidir, o obedecemos el sábado o nos dejamos matar. Por eso, entonces, la desolación de Daniel, hermano, no es cuando entró el general Tito y ofreció el marrano. Porque primeramente, él no era el anticristo, él era un anticristo, pero no el anticristo. El anticristo, la Biblia exclusivamente dice, específicamente, que hace un trato de 7 años con Israel. El anticristo. Tito nunca hizo un trato de 7 años. Amén. No hizo un trato de 7 años. Entonces, no se puede concluir bíblicamente que la desolación de Daniel viene siendo el marrano que sacrificó Tito en el templo. No, ese era ciertamente algo de qué hablar, algo difamoso, ¿verdad? Pero blasfemoso. Pero en realidad, usted decía el show, en el programa pasado, hermano, que Dios ya había profetizado al Señor que ese templo iba a ser destruido porque los sacrificios iban a terminar. Porque ya el cumplimiento del templo era hasta Cristo. Amén. Entonces ya los sacrificios iban a cesar. Y han cesado hasta el día de hoy. Amén. Porque Cristo cumplió el plan perfecto de Dios por completo con un solo sacrificio, dando su vida Él mismo dando su vida para darnos vida eterna a nosotros. Y por eso, hermano, tenemos que entender esto. Ahora, yo quiero aclararle también que hay partes en Mateo 24, hermanos, que son para el futuro, pero hay partes de la profecía que Cristo dio que eran para el tiempo de los discípulos. Cuando les dijo, ningún cabello de vuestra cabeza va a ser tocado. Esa escritura se cumplió cuando ningún discípulo fue matado en la persecución de Jerusalén. Ningún cabello nunca fue tocado ningún cabello de su cabeza. Entonces eso está hablando de los discípulos. Pero los rumores de guerras, las pestes, las pestilencias, hermano, ¿cómo avanza el pecado? Uniéndose las naciones unidas ahorita, como mira uno, que Israel se hizo nación con el 14 de mayo de 1948, como decía hasta ahorita. Estas son las señales de la higuera que usted está diciendo ahorita, que leyó ahorita. Sí. Los brotes de la higuera. Los brotes de la higuera, que es cuando veamos que Jerusalén ya está. Que el verano está cerca. Está cerca. Y es algo simbólico, hermanos, un simbolismo de cuando veamos que Israel empieza a revivir. En Israel, hermano, era puro desierto antes. En Israel ahora hay jardines y tienen un sistema de riego incomparable. O sea, el desierto está floreciendo. Pero en realidad, hermanos, es un tipo, la higuera de Israel. Desde que Israel, como decía usted, se hizo nación en 1948, el 14 de mayo, hermanos, que por cierto le voy a recordar, para los que no escuchan la voz de Berea, a veces yo estoy hablando en Apocalipsis, la cual México y Roma votaron en contra de que Israel se hiciera nación. México y Roma votaron en contra de que Israel se hiciera nación. Y como decía Gary Lee, hoy en día las noticias que puso mi esposa, como decía Gary Lee, hermano, si Donald Trump no gana la presidencia, hermano, es posible que esta nación se voltee contra Israel si gana Joe Biden, los democráticos, la presidencia. Ahora, ¿por qué es crítico esto?
porque estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos últimos. Si usted es de esas personas ciegas e ignorantes en el buen sentido de la palabra, ¿ok? Que dicen, lo que está escrito, yo no voy a hacer nada. Por favor, pídale al Señor sabiduría y despléguese de esa mentalidad que no es correcta. Porque somos ciudadanos del cielo, pero de la tierra también. Entonces tenemos que entender nosotros qué está pasando y estar alertas y anunciarle a la iglesia y al mundo que Cristo viene pronto. Ahora, Amén. ¿cómo vamos a anunciar a la iglesia que Cristo viene pronto y predicar el evangelio si el gobierno nos quita el privilegio de predicar y leer la Biblia, tener programas como estos? ¿Cómo vamos a hacerlo? Si de veras usted cree que lo más importante es predicar a Cristo, entonces defienda su derecho cristiano en esta nación. Defiéndalo. Porque el defender nuestro derecho cristiano, usted está enfatizando y luchando porque el evangelio se siga propagando y predicando y la gente, ¿qué? Se siga salvando. Necesitamos contender por Amén. la fe. Entonces, andamos buscando, hermano, en Mateo 24, un arrebatamiento. Sí. ¿Dónde dejamos de leer, hermano? Bueno, ahorita lo que usted estaba leyendo, ¿verdad? De lo de la Desolación. abominación desoladora, Ujú. claramente ahí sí está hablando de lo que es el anticristo, ¿verdad? Le está profetizando Dios al pueblo el Ujú. anticristo, porque antes en el versículo 24, en el primer versículo 1 y 2, el Señor ahí les habla del presente, en el Ujú. momento que Él está con ellos y de que lo que vino a suceder en el año 70, que fue la destrucción del pueblo de Israel, del templo, perdón, por Tito. En el 24, ahí en el versículo 2, ahí le dice el Señor, presente, está usando las palabras en presente. Entonces ahí le está hablando verdaderamente de la destrucción del templo en el año 70 por Tito. Amén. Amén. Y acá está hablando la profecía de Daniel para el tiempo de la gran tribulación. Amén. Entonces tiene dos facetas o dos puntos de vista esa profecía o dos cumplimientos. Sí, él está hablando presente, pero también les está enseñando el futuro. Y también nos está enseñando a nosotros de lo que vendría en los últimos tiempos. Amén. Sí. Por eso Israel, no era dispersa. No se dispersía Israel. En el versículo que se está leyendo, todavía estaba unida a Israel. Sí, sí, Pero iba a ser dispersa. claro. Entonces, cuando ya se juntara otra vez Israel en los últimos tiempos, se refiere a la higuera, esa es la clave señal, hermanos, para nosotros, que Mateo 24 está hablando de estos tiempos que estamos viviendo hoy nosotros, donde hay más evidencia, más prueba, más escritura cumplida, profecía cumplida, de que el reino del anticristo, el reinado del anticristo está por dar a luz. Está por firmar un contrato de 7 años entre los musulmanes y los judíos. Y ahorita le estaba comentando yo cuando veníamos Sí. en el teléfono platicando, ¿verdad? Yo le decía que creo que el día de ayer o hoy acaba de firmar, lo estaba diciendo Gary Lee también temprano, acaba de firmar Irán un contrato con Irán para apoyarlos financieramente, Con China. con China. Sí. Sí, Irán con China. Ahora, ¿por qué es importante esto escatológicamente hablando? Porque Rusia y China, hermanos, Irán o el antiguo Persia, están profetizados en los últimos días en Ezequiel 37-38. De aquel ejército grandísimo que profetiza la palabra de Dios. Y el que cumple esa profecía se llama China. Lo estaba diciendo Benjamín Pérez también ahora en el programa de hoy en día. Hermanos, esto nos está apuntando a nosotros a entender en qué tiempos vivimos. Vivimos tiempos bíblicamente proféticos. Vivimos tiempos de que ya Cristo viene por su iglesia y debemos prepararnos, hermanos. Cuando Cristo dijo, cuando todas estas cosas empiecen a suceder, dice, levantar vuestras cabezas. Hay que levantar nuestras cabezas y entender que el tiempo está cerca. Amén. Sí, amén. Y verdaderamente lo bonito aquí, lo precioso, la esperanza que el Señor Jesucristo nos da a nosotros como iglesia es que nosotros entendemos todo este proceso, entendemos todo esto profético y sabemos que esto es para el pueblo de Dios por cuanto no quiso nada con Dios. Es el pueblo que se va a quedar y va a pasar por todo esto que Mateo 24 nos está enseñando. Pero verdaderamente la iglesia del Señor Jesucristo ya no va a estar en ese tiempo. O sea, nosotros tenemos conocimiento de las cosas que vienen,
pero las cosas que vienen no son para aquellos que son llamados la iglesia de Cristo. Entonces, son para aquellos que se van a quedar. Son las señales para aquellos que se van a quedar, para aquellos que en cuanto no reconocieron a Cristo como el Hijo de Dios, como la salvación, como la resurrección, van a pasar todas estas cosas. Lo precioso de Dios, lo precioso del Señor, que nunca nos guarda absolutamente nada. Él dejó plasmada la profecía para que nosotros tengamos la decisión de que si quiere pasar por la gran tribulación, algo que jamás nunca había pasado, el gran día del Señor, espantoso, dice Mateo 24, un día de espanto del Señor. Entonces, pero para nosotros es una esperanza de que nosotros no vamos a pasar por todas estas cosas. Entonces, tenemos que saber, entender a quién le habla el Señor en este tiempo. Aquí en Mateo 24, ¿a quién le está hablando? Él está hablando a su pueblo porque él tiene compasión de su pueblo. Y verdaderamente hay una promesa para el pueblo de Dios. Una cosa es el pueblo de Dios y una cosa es la iglesia. Muchas veces hacemos referencia a nosotros, nos hacemos referencia como pueblo de Dios, pero no hay cosa mayor que el pueblo que ser hijo. Y eso es la iglesia. La iglesia se conforma de hijos de Dios. Nacidos de nuevo. Nacidos de nuevo. Ahora, un pequeño nomás comentario. Agréguelo. Nomás, no, tocante lo que dijo usted ahorita. De algunos que quieren pasar por la gran tribulación, o va a ser algo terrible. Sí. Pero yo me pongo a pensar, hermano, si el coronavirus tumbó tantos pastores cristianos, los desanimó, los desalentó, los puso en cuarentena, escondiéndose. En realidad, hermano, es una verdad. Mucho pueblo de Dios, debido al coronavirus, lo está controlando el temor. A mucho pueblo de Dios y pastores los está controlando el temor. Ahora, si un pequeño coronavirus causó tanto caos en el mundo, dice la Biblia que esta gran tribulación será algo que jamás se ha visto. Jamás se ha visto. Y cuando pensamos nada más en lo que hizo Hitler, Mussolini, los musulmanes han hecho a través de la historia, la persecución de la Iglesia Católica, de los cristianos, a tantos millones que ha matado, que los trozaban en pedazos, los cortaban, los quemaban vivos. Roma, por órdenes de los papas, esa como la Inquisición española. Hermanos, esta tribulación que viene es terrible. No se quiere quedar aquí. Porque la Escritura dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, que es el arrebatamiento, que es el rapto. Es el arrebatamiento, una vez más. El arrebatamiento. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque no sufrirá daño de la segunda muerte. Por eso es importante, hermanos, prepararnos para irnos en el arrebatamiento, porque queremos tener un cuerpo glorificado. ¿Y en qué consiste la segunda muerte, pastor? Pues se está refiriendo a... La segunda muerte se refiere en realidad a la condenación eterna, que es el lago de fuego. Entonces... Y la razón por qué los que se van en la primera resurrección no pueden sufrir de la segunda muerte, porque ya tendremos un cuerpo glorificado. O sea, ya la hicimos, como quien dice. Ya la hicimos. Y los que se conviertan después del arrebatamiento y durante el milenio, no van a tener cuerpo glorificado. Nada más los que están muriendo durante la gran tribulación, los que mueren, ellos van a ser resucitados. Y los 144,000. Lo que hablamos al principio del programa. Ok. Entonces, bueno, y esos son y por eso es importantísimo que analicemos, hermanos, la importancia de irnos en el arrebatamiento, de participar en la primera resurrección. Entonces podemos ver que volvemos a reiterar, ¿verdad? Y en lo que dijimos al principio del programa, de que la diferencia entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento es que en el arrebatamiento hay resurrección y en la segunda venida de Cristo no hay resurrección, sino que Cristo viene en presencia, pone sus pies en el Monte de los Olivos para empezar su gobierno, le quita todo el gobierno y toda la autoridad al hombre y a ese sistema humanista, y viene y pone el reino divino de Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo, para gobernar por los 1000 años
para hacer una transformación en aquellos que están naciendo todo en ese tiempo, que están viviendo ese tiempo. Pero esa es la diferencia entre el arrebatamiento y la venida de Cristo. Una es que es un zarpazo, que es algo arrebatado, pero que fíjense, hay una cosa muy importante en esto, ¿eh? Casi cuando el Señor habla que como ladrón en la noche, como ladrón, pero Él no es ladrón. Él viene por lo suyo, pero viene de una manera de zarpazo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos gobierna, Él es nuestro Dios. Entonces, todo aquel que es hijo del Señor, el Señor viene por ellos. Muchas veces, como a veces cuando vamos caminando por el parque o vamos a un lado y nuestro hijo va al lado de nosotros, si usted se ha fijado, a veces cuando nuestro niño se quiere caer o algo, hacemos un zarpazo para que no se caiga, ¿eh? Tiramos el agarrón y lo pepenamos de la camisa donde esté. Entonces, así mismo el Señor, pero no se va a llevar algo que no es de Él, sino algo que a Él le pertenece. Cuando dice como ladrón, está hablando específicamente y exclusivamente de que Él viene sin aviso. Sin aviso. El arrebatamiento no avisa. Entonces, por eso hay que entender esto bien importante, que tenemos que ver bíblicamente y entenderlo nosotros. Que si el arrebatamiento fuera después de la gran tribulación, no sería un misterio, supiéramos cuándo, porque se manifiesta el anticristo 3 años y medio. Y luego 3 años y medio de paz, de falsa promesa, y luego engaña a Israel y se cumple lo que estamos leyendo aquí, en el que dice el que está en la azotea, no baje para abajo. Hay de las que están en cinta, se cumple eso. Y mucha gente piensa, vamos a ir leyendo ahorita más adelante, y es importante entender nosotros y percibir, hermanos, lo que está enseñando la Escritura aquí. El Señor nos está diciendo a nosotros y nos quiere anunciar a nosotros que es importante de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, escapar lo que a este mundo viene. Por eso nos dice en Lucas 21:36 que oremos y volemos para ser hallados dignos de escapar de la tribulación que viene en este mundo. Así es. Okay. O sea, esa es la gran tribulación. Pasamos tribulaciones en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Claro que tenemos tribulaciones, pero no, esto de la gran tribulación es algo muy diferente. Muy diferente. Es algo profetizado, es algo que está establecido que va a suceder. Entonces, esta es una tribulación en donde verdaderamente el Señor nos advierte que no quiere que pasemos por ahí. Y estas cosas vienen pronto. ¿Dónde dejamos de leerlo otra vez, hermano? Si quiere usted Bueno, leer. ahorita seguí leyendo. Yo sé que por aquí quedamos la vez pasada, pero ya vengo leyendo ahí donde dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y luego seguimos en el Mateo 24:35 que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué importante es guardar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y creerle a la palabra de Dios porque es la única verdadera y que va a permanecer ante toda cosa que ahorita se está levantando o que se está viendo. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí está hablando de la segunda venida. Aquí está hablando ¿verdad? de la segunda venida, que es ¿Dónde acaba de leer usted? en el 39. En el 39, dice, hasta que llegó y se los llevó a todos. Y así será la venida, ¿verdad? Dice la venida. Y ahí la palabra venida es la palabra parousia. No es arrebatamiento, no es arpazo. Es donde mucha gente no entiende. Arpazo, arrebatamiento y segunda venida son dos cosas muy diferentes. En la segunda venida, Cristo pisa tierra y hay resurrección. En la segunda venida, Cristo viene corporalmente, físicamente, literalmente y pisa tierra. En el arrebatamiento, Jesucristo nunca pisa tierra.
Entonces, el arrebatamiento no es el parousia, es el arpazo. Y mucha gente piensa aquí, donde lee aquí, y entonces verán al Señor venir. Sí, pues aquí lo que podemos ver es que aquí Jesús le está hablando al pueblo de Israel. O sea, al pueblo de Israel como... ¿Quién más conoce la historia de Noé si no es el pueblo de Israel? Entonces aquí le está hablando al pueblo de Israel, no le está hablando a la iglesia. Porque muchas veces hemos tomado estos versículos y decir, pues así como estamos ahorita, que comiendo, bebiendo y casándonos. No, o sea, le está hablando al pueblo de Israel porque hay un tiempo de paz que usted mencionaba. Entonces van a estar en esa, vamos a decir así, en ese momento de casarse, de fiestas, ¿me entiendes? O sea, como ahorita lo estamos haciendo, pero la profecía es para el pueblo de Israel. O sea, Jesús le está hablando al pueblo de Israel que no hagan como en los tiempos de Noé. Mas, sin embargo, lo van a hacer porque va a haber un tiempo de paz, va a parecer que todo va a estar bien, pero dice que cuando vino el diluvio, es cuando la gente empezó a reconocer. Cuando venga la persecución y corran a Petra y anden allí, van a entender. Así como en los tiempos de Noé, que no entendieron a tiempo, que es este tiempo. Amén. De ser parte del arrebatamiento. Porque, hermanos, algo que usted está tocando ahorita es bien importante anotar a la gente que nos está escuchando en la radio y en Facebook Live, o los que lo van a ver en YouTube también o en la reproducción. Tenemos que entender nosotros, hermanos, tenemos que entender, esto no es opcional, esto es algo que tenemos que percibir bíblicamente y entender que la gran tribulación no es para la iglesia, ni para probar a la iglesia, ni para santificar a la iglesia. A la iglesia la santificó Cristo con un solo sacrificio en la cruz de Calvario. Cristo santificó a su iglesia con su sangre, hermano. La iglesia no tiene que pasar por la gran tribulación para ser purificada ni santificada. Nosotros ya hemos sido santificados por el sacrificio de Cristo. Y tenemos que percibir esto, así como tiene que entender, hermano, tenemos que entender que si no hay resurrección no es arrebatamiento. Eso lo tenemos que entender bíblicamente porque es un hecho real y bíblico. No puede ser arrebatamiento si no hay resurrección. Tiene que haber resurrección, si no, no es arrebatamiento, es segunda venida. Ahora, quería hacer este énfasis porque cuando entendemos lo que Jeremías profetizó, hermanos, de los tiempos de la angustia de Jacob, está hablando de la gran tribulación o de las 70 semanas de Daniel. ¿Y para quiénes son los tiempos de la angustia de Jacob? Lo dice la Escritura, los tiempos de la angustia de Jacob. Estos tiempos de la gran tribulación son para Dios restaurar a Israel, para redimir a Israel, no a la iglesia. No. Amén. Pero tenemos que entender la perspectiva bíblica, hermano. El arrebatamiento no es para Israel, es para todos, para la iglesia de Cristo. No, el arrebatamiento no es para Israel como nación. El arrebatamiento es para todos los que hemos creído en Jesucristo y les hemos fiel hasta la muerte. Amén. No es para la nación de Israel. La nación de Israel va a tener su visitación de Dios, como dijo Cristo cuando lloró sobre ella, que dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces has querido juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Y no has entendido el tiempo de tu visitación. Amén. No me dirás bendito. No me verás otra vez hasta que no digas bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo es esto? Cuando llegue el anticristo, se manifieste, se den cuenta, como dice usted, que estaban haciendo fiestas y celebrando, porque el anticristo les dio el terreno donde va a estar el tercer templo. Van a construir el tercer templo, entonces los judíos, vamos a celebrar. Así es. Y se dan cuenta a mediación, o los 1260 días que habla Apocalipsis, o Daniel, entonces se darán cuenta que fueron engañados. Así es. Pero la gran tribulación, iglesia, hermano, hermana que nos escuchan en la radio y en Facebook, la gran tribulación no es para probar a la iglesia. Son los tiempos de la angustia de Jacob para Dios redimir a Israel. Y fíjese la palabra que dice aquí en el versículo 39, 24, dice, y no entendieron. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En el tiempo de la gran tribulación, por cuanto no entendieron, o sea, estaban, como dice usted, en las fiestas, en los sacrificios, porque eso es lo que espera el pueblo de Israel, hacer los sacrificios. Es lo que más anhela. Bueno, cuando entremos al 40, ahorita, hermanos, así entonces, es de que pongan atención. Entonces, pongan atención.
aquí Jesús le dice, y Sí. no entendieron hasta que vino el diluvio. Y no entendieron también no entendieron el mensaje de salvación que se les profetizó, que se les predicó en este tiempo de la gracia. Entonces ellos siempre desecharon el evangelio porque su anhelo estaba en hacer los sacrificios que desde Ok. que derribó Tito el templo, no lo han podido hacer hasta el día de hoy. Personas, hermano Noé, me han comentado a mí y me han dicho, nos quedan 15 minutos. Personas me han comentado de mí y me han dicho, entonces, Mateo 24:40 en adelante no está hablando del arrebatamiento porque por muchos años se ha enseñado que ese es el arrebatamiento. Por muchos años han enseñado que ese es el arrebatamiento. Pero no se olvide del arrebatamiento. Tiene que haber resurrección. Tiene que haber resurrección. Entonces aquí estamos viendo, entonces verán la venida del Señor Jesucristo. La venida. Esto es cuando Él viene a rescatar a Israel que van en persecución. Antes de esto, que cuando son engañados Israel y son perseguidos, entonces se cumple lo que estamos leyendo. Vamos a leer de 40 en adelante, pero yo quiero que ustedes siempre pregunten, ¿hay resurrección aquí o no hay resurrección? Si no hay resurrección, no es arrebatamiento, es parousia, es la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y si tengo entendido, desde Mateo 24, del 1 hasta el 40, hasta ahorita no hemos visto un arrebatamiento. ¿Usted lo ha visto? No, no. No hemos visto una resurrección Pura profecía para el pueblo. para el pueblo de Para Israel. el pueblo, y geográficamente Israel. Sí. Entonces, el 40, vamos a entrar al 40, pero vamos a estar, lo que andamos buscando, porque queremos probar nosotros, dónde está la resurrección en Mateo 24. La resurrección estamos buscando, porque si hay resurrección, es arrebatamiento. Si no hay resurrección, no es arrebatamiento. No, y si hay resurrección en Mateo 24, quiere decir que entonces los que están a mediación de la tribulación, pues están en la razón. Ujú. Y los post también, ¿verdad? Y, Pero- y todavía se le están tirando un poco más a los del post, lo que creen que es después. Sí. Pero a los que creen que esa mediación, no han podido probar ellos un arrebatamiento en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Y se tiene que probar, pero yo sigo diciendo arrebatamiento, que es lo mismo que resurrección, pero quiero exclusivamente usar la palabra resurrección. Estamos buscando, hermano Noé, una resurrección de los versículos 40 hasta que acabemos el capítulo. Estamos buscando una resurrección. Y vamos a llegar a una parte donde dice, y Él enviará a los ángeles. Ahorita llegamos ahí. Él enviará a los ángeles a que escojan a sus escogidos de todos los 4 puntos de la tierra. Sí, en el 31 lo dice. En el 31 es donde lo dijo. Sí. ¿Era antes? Sí, estaba antes. Ok, yo pensaba que era después. Okay, vamos a leer el 31. Vamos a leer el 31 para entrar en el contexto, ¿ok? Léalo usted porque yo lo tengo en inglés aquí. 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ok, aquí no es la iglesia. No, Aquí elegidos está hablando exclusivamente escogidos. de Israel. Ujú. Entonces, el pueblo ¿cómo es escogido. como Dios va a juntar a todos los judíos que están por todas partes del Sí, mundo? pues van a estar dispersos por la persecución. ¿Ah? Por la persecución y desde que fueron Pues dispersos. hay muchos que están Hay unos en que Rusia, viven entre los gentiles, ¿va? viven en diferentes partes Diferentes del mundo. países. Sí. En Rusia, donde quiera, en muchas partes viven los judíos. Entonces dice aquí, antes de que Cristo venga y Pero- aparezca aquí a mediación de la gran tribulación para defender a su pueblo Israel, van a recoger los ángeles a todos los escogidos. No está hablando de la iglesia. No, No está hablando de la iglesia. no es que aquí también se cumple la promesa a Abraham. La promesa de Abraham. Porque la palabra elegidos ahí no está hablando de los gentiles, ¿ok? Está hablando de los escogidos. El pueblo escogido siempre fue desde el principio. Podemos ver que el pueblo escogido fue Israel. El pueblo escogido. Y ahí la palabra se traduce al escogido. No es, y mucha gente dice que... Yo he escuchado a cristianos comentar que aún los elegidos van a ser engañados. Ahora, sí se aplica a la iglesia, porque el propósito de Satanás, del espíritu del anticristo que ya tiene desde los tiempos de Cristo que vive, Juan lo dice, el espíritu del anticristo ya tiene muchos años en la tierra, el espíritu del anticristo. Pero el anticristo
está seleccionado por un tiempo específico de 7 años que va a gobernar. Es importante entender este factor importante. ¿Por qué? Porque el anticristo, hermanos, va a estar presente aquí en este tiempo que estamos leyendo. Él ya está en operación. Él ya está en actividad, Así es. en acción. Entonces, como podemos ver, trata de engañar a Israel y huyen al monte. Pero aquí no vemos una resurrección. Porque ahí donde dice que mandará a sus ángeles, mucha gente piensa que ahí está hablando que el arrebatamiento, y no hay, porque no hay resurrección. Y está hablando específicamente Sí, hay una venida de los judíos y de los 4 puntos cardinales de la tierra. El norte, el sur, el este y el oeste. Entonces, ya descartamos eso. Ahí no es rapto. Ahí es los ángeles viniendo, porque en 1 Tesalonicenses 4:3 en adelante, dice específicamente que el Señor mismo descenderá del cielo con trompeta de Dios A los aires. en los aires. En los aires, pero aquí dice que la venida, o sea, Él viene. Venida, y los ángeles son los que van a encargarse de escoger a los judíos. Entonces aquí, hermanos, Recogen. por muchos años mucha gente piensa que es arrebatamiento. Ahora vamos a empezar a leer el 40 en adelante para ver, estamos buscando del 40 en adelante dónde está esa resurrección. Porque si es arrebatamiento aquí, tiene que haber resurrección. Dice el 40, dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Pausa. Vámonos por pasos. Entonces estarán 2 en el campo y uno será tomado y uno dejado. ¿Es arrebatamiento aquí? No, Es persecución. persecución. Cuando vengan a perseguir a Israel, van a tratar de agarrar a todos los judíos que puedan para matarlos. Porque el propósito del anticristo es matar a todos los judíos para poder ganarle a Dios la batalla y probar que Dios no es verdadero. Y si lo puede hacer, lo lograría. Pero no lo va a hacer. Entonces, mucha gente dice, ya ve, hermano, y uno va estando en el campo y uno va a estar tomado y uno dejado, y piensas que es arrebatamiento. Pero no dice que será arrebatado. No será, Se dice que será tomado. tomado. Uno será dejado y uno será tomado. Tomado. Ok, mire, dice, and then shall 2 be in the field, one shall be taken and the other left. Y la palabra taken ahí no es la palabra harpazo, es la palabra judía parla ambano. ¿Qué significa esta palabra? Asociarse con alguien, asumir una oficina, figurativamente, recibir o tomar. Van a ser prendidos. Aprendidos. Aprendidos. Así es. Se fija, no van a ser arpasados. Amén. No van a ser arrebatados. Entonces dice el 41, lo mismo. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Nuevamente, no es resurrección, no es arrebatamiento. Está hablando cuando sean tomadas presas para matarlas, para destruirlos. Y lo dice, Y lo dice el 42, dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. amén. Y luego vamos al 43. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ok. Y luego aquí cuando vimos, y que tengamos cuidado porque no sabemos en qué hora el Señor viene, no está hablando ni de parosia ni de repaso. Eso no se está refiriendo al arrebatamiento, sino que ellos saben, hermanos, que el Señor viene a rescatarlos. Ellos saben que el Mesías viene porque los judíos todavía están esperando que venga Cristo. Y Él va a venir físicamente y literalmente a mediación de la gran tribulación para defender a Israel, para salvar a Israel. Cristo, hermanos, Cristo durante la gran tribulación, eso va a estar en la Nueva Jerusalén con su iglesia y va a estar viniendo a la tierra. Va a estar yendo y viniendo Cristo durante la gran tribulación. Lo vemos en Apocalipsis, interactuar con los ángeles, abriendo sellos, trayendo juicios, viniendo en un caballo blanco, viniendo con sus santos. Amén. Pero de una vez que Cristo venga, establecerá su reino por 1000 años. Entonces,
pero también hay algo que tenemos que entender, pastor, que él está hablando a los discípulos. En ese momento está hablando con los discípulos. Ujú. Acuérdense que los discípulos vinieron a ser iglesia del Señor. Entonces el Señor les habla la profecía al pueblo de Israel, el pueblo escogido, pero también les habla en tiempo presente. Y estas palabras de aquí del 42 y el 43 le está hablando en tiempo presente. O sea, está interactuando con ellos en un tiempo presente y dándoles instrucciones de que velen, que estén listos, prestos, desde el momento que recibieron el Evangelio, el momento que recibieron a Cristo, permanecer, ¿cómo quiero decir? Alertas, velando. ¿Ah? Pero ni aún así hay una resurrección todavía ahí, sino que simplemente que el Señor les presenta lo importante que es de velar para que estas cosas no vengan. Ahora, ¿Me entiende? algo bien importante que tenemos que entender en lo que acaba de leer usted, hermano, algo bien importante. Israel, hermanos, tiene que recibir a Jesucristo como su Mesías. Ujú. ¿Cuándo lo hace? ¿Cuándo lo hace? Cuando hay persecución. Cuando Él Empieza. viene, cuando ya están perseguidos, Ujú. Israel va a clamar a Dios como nación. Ujú. Entonces sí viene el Rey de Reyes, Señores, señores, a defender a Israel. Y eso tenemos que entender, Qué que tremendo. nomás a eso viene. A eso O sea, viene viene a causa de un clamor de su pueblo escogido, que es de Israel. Israel. Ajá. Y Porque cuan- si no clama Israel, no viene. A lo mejor tal vez no viene, ¿verdad? Sí, no, pues Pero, es, o sea, es que pero va como ya está la palabra establecida. establecida, la profecía establecida, viene porque va a levantar un clamor Israel. Y es importante que nunca olvide usted, hermanos, la importancia, porque lo demás que sigue hablando ahí, está hablando de no ser descuidados, de prepararnos. Sí, pues de empieza a prepararse hablar, como que los vuelve a traer otra vez al presente. al O sea, los presente. vuelve otra vez a traer al monte, porque dice que estaban en el monte de los olivos Sí. cuando le hicieron al Señor las preguntas. Entonces, como que los lleva al futuro, pero ya aquí empieza a traerlos otra vez al Para presente. atrás, exactamente. Y ahí es donde tenemos que entender. Pero en todo Mateo 24 que hemos leído aquí, estamos buscando una resurrección. Ujú. Y usted no encuentra una resurrección en Mateo 24 porque Pues- no hay arrebatamiento en Mateo 24, hermano. Por leemos- más que queramos a ponerle arrebatamiento ahí, no hay porque no hay resurrección. ¿Dónde está donde resucitan los muertos aquí? ¿Dónde en Mateo 24, hermano, está donde resucitan los muertos? No resucitan. ¿Dónde están donde están llevados vivos la gente? Ahora, pueden usar la escritura cuando dicen que están dos muriendo en el molino y ellos decir que, ya ve, ahí son arrebatados. Ok, pero ¿dónde se levantan los muertos? Es que Cristo no habló de eso. No. El arrebatamiento habla específicamente y exclusivamente de una resurrección y los vivos transformados a un cuerpo glorificado. Tiene que haber resurrección si se le va a llamar rapto. Y por muchos años la gente me ha comentado a mí, es que hermano, yo todo el tiempo pensé que ahí hablaba del rapto. Pues sí, pero léale bien y léale detalladamente, con una mente abierta y se va a dar cuenta que cuando habla de las dos mujeres que van a estar muriendo en el molino y los que hablan cuando los dos eran en el campo, no está hablando de una resurrección. Y fíjese que qué preciosa la palabra aquí. Ya cuando el Señor le dice, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces él los vuelve a traer al presente, les da una advertencia de que estén alertas, y luego en el 44 les dice el Señor, por tanto también vosotros, o sea, hablándole a los discípulos, ahí en ese momento le está diciendo, por tanto también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, el Mateo 24 es una profecía para el pueblo escogido de Dios. Son señales, son acontecimientos que aún nosotros como iglesia ¿cómo lo podemos decir? Nos compete saber y entenderlo para prepararnos, como Jesús le dijo en el último versículo aquí del 44, ¿verdad? Que también ustedes estén preparados. También nosotros tenemos que estar preparados para no estar en ese proceso, sino que esperemos al Señor para ser encontrados con Él en los aires, como nos lo dice el apóstol Pablo, allí en 1 Tesalonicenses
4:13 en adelante. Entonces, mire el ejemplo. Por eso yo les recomiendo siempre que le compren los comentarios de Jimmy Swaggart y la Biblia expositoria, ¿ok? Porque le voy a leer el expositor aquí de la Biblia de Jimmy Swaggart, ¿ok? No la tradujo él, ¿ok? Las notas son de él, pero la tradujeron los profesores que están en su colegio, ¿ok? Ahí donde leímos, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. No se refiere al arrebatamiento de la iglesia como muchos creen, sino más bien a la pérdida terrible de vida durante la gran tribulación. ¿Se fija? ¿Se fija? No crea que es una locura que se nos metió a nosotros. En la escritura, yo he aprendido bíblicamente, hermanos, tengo más de 35 años estudiando la palabra de Dios, y yo he aprendido, hermano, que algo bien importante que tiene que haber en el rapto es la resurrección. Por eso rapto y resurrección es lo mismo, son sinónimos. ¿Ok? Y mientras que usted mire que Cristo viene y que aparece señales en el cielo y que Cristo aparece, porque sí se miran señales en el cielo de Cristo, pero no es cuando viene a establecer su reino totalmente. Él establece su reino después de la gran tribulación, y es el milenio, el reinado de 1000 años de Cristo con los judíos, con los que hemos sido redimidos, la promesa que le hizo Dios al pueblo de Israel y a David. Así es. Entonces, hermanos, por esta tarde, hermano, hemos llegado ya al final por este día, y vamos a seguir estudiando un poquito más este tema. Ya después vamos a entrar a otro tema. Pero no cabe duda, hermano, que lo que estamos viendo en el mundo que está pasando hoy en día nos está alertando, hermanos, que el tiempo está cerca, Así es. que ya el Señor está a las puertas. Una de las cosas, usted leyó al último, hermano, usted énfasis donde menciona que el descuido en la gente, como en los días de Noé. Usted siguió leyendo ahí más adelante y decía el descuido de la gente, que si el padre se hubiera subido, ¿a qué hora se venía el ladrón? Sí, sí. Eso se refiere, hermanos, a que debemos constantemente vivir una vida nosotros Amén. preparada, una vida de alerta. Hermanos, no se enfoque tanto en hacerse rico, famoso, tener tanto aquí en la vida. Esas cosas son buenas, pero hay que enfocarnos más bien, hermano, en las cosas eternas. Porque, hermano, ¿no? ¿De qué sirve si ganamos todo el mundo, como dijo Cristo, y somos famosos, tenemos mucho dinero y mucho éxito, y suena la trompeta y no nos vamos? ¿De qué sirvió eso? ¿O de qué sirvió morirnos sin Cristo? El ultimato aquí, hermano, la meta aquí, el propósito de Dios, del Señor para el mundo y para su iglesia, es que el mundo se convierta a Él, que le acepte como Salvador, que le acepten como Redentor, para darnos vida eterna, para darle vida eterna a todo aquel que desea tener la vida eterna, porque Él ya pagó el precio. Entonces, amigo, amiga que me escucha en esta tarde, ¿qué es más importante para usted? ¿El dinero, la fama, el qué dirán? ¿O irse cuando Cristo aparezca por su iglesia? Amén. Y no tenga que pasar la gran tribulación. Yo le invito a que se entregue a Jesucristo, le dé su vida a Cristo. Si es un cristiano carnal, un cristiano ya apático, indiferente, ya tiene 30, 40 años en la iglesia, pero ahí está amargado nomás, dando lata, criticando a todo el mundo, ya cambie su actitud. Vamos a cambiar toda esta actitud, porque el Señor viene, hermano, y a Él no le engaño yo, ni usted, ni a nadie. Ni yo lo engaño a usted, ni a Él, ni usted a mí, ni a usted a Él. Nadie le engaña a Cristo. Cuando la trompeta suena, hermano, Él sabe cada corazón que está listo y cada corazón que no está listo. Y lo más importante es entender que lo que vemos en el mundo entero pasando, ya vemos la escatología cumpliéndose, hermano. Los musulmanes buscan su imán que llega, el anticristo. Los judíos esperan su Mesías, el anticristo. Y van a ser engañados. Ya las profecías están cumplidas. No predicamos esto para que le dé miedo ni para asustarlo. Le predicamos esto porque el bendito Espíritu Santo lo puso aquí en la palabra por un propósito. Amén. Para que lo habláramos. Para que hablásemos todo lo que está escrito aquí, como dice el apóstol Pablo, que debemos enseñar y predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Hermano, y el arrebatamiento, y prepararnos para el arrebatamiento es parte del consejo de la palabra de Dios. Que no venga el Señor nos agarre de sorpresa. Hermanos, Dios les bendiga. Para mí ha sido un placer estar con ustedes en esta tarde hablando de el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Amén. Respetamos las otras dos perspectivas. No los condenamos ni somos enemigos. Simplemente, nosotros respetamos su perspectiva de los dos y solamente les pedimos que respeten la nuestra. Así es. Amén. Dios les bendiga. Amén. No, pues de mi parte, pues prepárese. Prepárese.
Si usted piensa igual que nosotros, a pretribulación, que el arrebatamiento viene antes de la gran tribulación, prepárese. Si usted piensa que viene a mediación, prepárese. Y si usted piensa que viene en pos, que es pos después de la gran tribulación, pues de todos modos, prepárese para que en cualquier momento que el Señor nos llame, estemos preparados. La palabra dice velad. Velad quiere decir mantente despierto mientras otros duermen. Eso es lo que Jesús les dijo a los discípulos, velad. Cuando la Biblia nos habla de velar, quiere decir mantente despierto mientras otros duermen. Entonces la iglesia tiene que permanecer despierta y interceder por todo lo que está sucediendo en estos tiempos y prepararse entendiendo que el Señor Jesucristo viene por nosotros. Así es que mis hermanos, pues Dios me los bendiga. Amigo, amiga que me escuchaste, esperamos que esta palabra haya llegado a tu corazón y sabemos que la palabra de Dios hace lo que tiene que hacer. Nunca vuelve vacía, sino que es glorificada de aquellos que la reciben. Así es que Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos en esta tarde. Así es que todos los lunes estaremos, si Dios nos permite, aquí tu programa Logos, un programa de estudio bíblico en estos últimos tiempos. De parte del pastor Jesse Pando y de un servidor, Noé Ramírez, te damos las gracias y que Dios bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. La nueva Radio Alabanza presenta el programa Logos con el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando y invitados. Una exposición bíblica En estos últimos tiempos. Escúchenos todos los lunes a las 7 de la tarde. Para más información, llame al hermano Noé Ramírez al teléfono 432-803-9006. 432-803-9006. También puede llamar al pastor Jesse Pando al teléfono 432-940-8398. 432-940-8398. This is KXOI, 810 AM, la nueva Radio Alabanza, Crane, Odessa, Midland, Texas, Conservative Family Christian Radio, covering the entire Permian Basin. exalting our Lord Jesus Christ. Esta es